Entonces, para poder hacer una experiencia transformadora, hay que saber preguntar bien sobre el tema que a mí me interesa. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es el hombre? Si esa es mi pregunta filosófica, una pregunta por la esencia, una pregunta para tratar de descubrir lo que es el hombre siempre, entonces voy a encontrar, ¿no?, quizás, como hubo muchas respuestas, algo así como la esencia del hombre, y en base a eso lo que puedo ver es cómo nos desviamos de la que era nuestra verdadera esencia, por ejemplo, ¿no? Puedo ver los desvíos respecto a lo que yo digo que es el hombre. Esa no es la pregunta que hace Foucault. La pregunta por la esencia no importa, porque la pregunta por la esencia implica que no hay historia. Una esencia es lo que permanece a través de la historia. Por eso Foucault lo que se pregunta es cómo somos constituidos como hombres, cómo en la historia se constituye una sexualidad, cómo en la historia se constituye una conciencia responsable, cómo en la historia se constituye una serie de saberes. Por eso Foucault escribe historia, historia de locura, historia de sexualidad, historia de la cárcel. ¿Sí? Entonces, si somos producidos, si yo puedo contar la historia de una producción, en este caso la historia de nosotros como sujetos, si yo entiendo que somos producidos, entonces entiendo que podemos ser cambiados, entiendo que puedo cambiar. Si yo en cambio tengo una esencia, no puedo cambiarla, puedo volver a la esencia si me perdí, ¿no?, del camino correcto que la esencia marcaba. Si somos producidos históricamente no hay esencia, sino producciones históricas, y entonces soy más libre de lo que pensaba. Bien, vuelvo a leer a Foucault. Para mí la cuestión es hacer yo mismo e invitar a otros a hacer conmigo, a través de un contenido histórico determinado, una experiencia de lo que somos, de lo que es no solo nuestro pasado, sino también nuestro presente, una experiencia de nuestra modernidad, de tal modo que salgamos de ella transformados. Así que vamos a la sección 6, el poder. Hablamos mucho de la hipótesis represiva, ¿sí? Para Foucault se trata de la forma más habitual de entender el funcionamiento del poder. Cuando le preguntamos a alguien qué hace el poder dice que no. No robarás, no matarás, ese es el poder, ¿no? ¿Qué son esos mandamientos? Las leyes mediante las cuales el poder se manifiesta, ¿no? ¿Y qué dicen? Que no hagas tal o cual cosa. El poder es tu viejo diciéndote que no, Dios diciéndote que no, la maestra diciéndote que no, eso es el poder. Esa es la figura y lo que te dicen es no. Por eso Foucault llama a esta concepción del poder negativa. ¿Por qué? Porque prohíbe, porque censura, porque reprime, porque castiga. Y también la llama una concepción jurídica del poder, porque se presenta en forma de leyes que prohíben. Las leyes lo que hacen es prohibir, justamente, pueden hacer todo salvo lo que la ley prohíbe. En El poder, una bestia magnífica, Foucault dice: creo que tradicionalmente se consideraba que para analizar el poder bastaba con estudiar las formas jurídicas que regían lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Entonces, quiero saber cómo funciona el poder. Bueno, veo cuáles son las leyes. Veo qué es lo permitido y lo prohibido, porque el poder prohíbe cosas y otras las deja pasar. Es la forma de poder hegemónica, dice Foucault, del poder desde finales de la Edad Media. El poder monárquico. ¿Qué es lo que hace el poder monárquico? Instituye en un territorio un derecho y una justicia propia, el leviatán, ¿no? Lo pacifica y dice, bueno, acá la ley la pongo yo, no se puede hacer esto. Por eso Foucault llama este poder negativo, llama este poder jurídico y llama este poder monárquico. Es lo mismo. En el pensamiento y en el análisis político aún no se ha guillotinado al rey. Es decir, cada vez que pensamos en el poder, pensamos en un rey, o en un padre, o en una autoridad que nos dice que no, que nos da su ley. De ahí la importancia que todavía se otorga en la teoría del poder al problema del derecho y de la violencia, de la ley y la ilegalidad, de la voluntad y de la libertad, y sobre todo del Estado y la soberanía. Es decir, pensamos en poder, pensamos en el Estado represor, pensamos en el poder, pensamos en la ley, pensamos en el policía, etcétera, etcétera. Pensamos al poder como represión. Ahora bien, así como pensamos que nuestra sexualidad había sido reprimida, ¿verdad? De la misma manera. Desde el siglo XVIII en adelante, que es la época que estamos estudiando, aparecen nuevas formas de poder, dice Foucault, que tomaron a su cargo la vida de los hombres, a los hombres como cuerpos vivientes, y funcionan, estoy citándolo a pesar que no abrí el libro, no ya por el derecho, sino por la técnica, no por la ley, sino por la normalización,
no por el castigo, sino por el control, y se ejercen en niveles y formas que rebasan el Estado y sus aparatos. Foucault responde: se trata de mostrar, en realidad, cómo estos dispositivos de poder se articulan con el cuerpo. No hay un cuerpo puro, no hay un cuerpo sin historia. No puede estar de acuerdo o no en esto, es un supuesto filosófico que él, por supuesto, fundamenta y que sostiene mucho. Es decir, no hay algo así como una pura biología que no esté abordada o pensada desde alguna forma científica, histórica de entender qué es un cuerpo, qué es una sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces Foucault dice: nada pues de una historia de las mentalidades. Dice, yo no estoy haciendo una historia de las mentalidades, que solo tendría en cuenta los cuerpos según el modo de percibirlos y de darle sentido y valor. Sino, en cambio, una historia de los cuerpos y de la manera en que se invadió lo que tienen de más material y viviente. Es bastante extremo lo que está diciendo Foucault. No es que están ahí los cuerpos, ¿no?, preexistentes, y bueno, y depende cómo sea la cosmovisión científica, el paradigma triunfante y la ideología dominante, los vemos de una u otra tal manera. No es que los vemos de una u otra tal manera, los constituimos de una u otra tal manera. El cuerpo es histórico. No creo que sea necesario saber exactamente lo que soy. En la vida y en el trabajo lo más interesante es convertirse en algo que no se era al principio. Si se supiera al empezar un libro lo que se iba a decir al final, ¿cree usted que se tendría el valor para escribirlo? Lo que es verdad de la escritura y de la relación amorosa también es verdad de la vida. El juego merece la pena en la medida en que no se sabe cómo va a terminar.